Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Muy bien, deseando seguir avanzando por el Antiguo Egipto. Sí, porque hiciste, yo me incluyo, pero en realidad lo haces tú todo. Sigo sin entender muy bien por qué estoy aquí, pero hiciste la primera parte de los orígenes, que es un poco más espesita, y también te diré, desde mi punto de vista, lo menos interesante, aunque hay cosas interesantes. Y ahora ya vamos al tema pirámides y todo eso, que es lo que mola, ¿no? Bueno, te preguntas qué haces aquí. Como decíamos en el programa pasado, Egipto ha sido una petición tuya, porque tú sí que eres una apasionada de Egipto. Y en efecto, vamos a entrar a las pirámides, que es sin duda uno de los símbolos por antonomasia de este Antiguo Egipto. Vale, pues sí, entiendo que retomaremos donde lo dejamos, y aquí como el auge de esa civilización hasta llegar a las pirámides, ¿o cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que para los historiadores sería el equivalente al Imperio Antiguo, Vale. que en efecto es cuando se llevan a cabo las construcciones de las grandes pirámides. Entonces, si tenemos que retomar donde lo dejamos en la unificación de Egipto con un rey mítico, Narmer, quizás Narmermenes, y ese es el punto de partida en el que vamos a comenzar. Entonces, vamos a recordar quién es este Narmer. Estamos en el 3100 a.C., es alguien que se declara a sí mismo rey del Alto y del Bajo Egipto, para que, recordemos, el Alto Egipto es la parte sur, la que va desde el delta hacia el sur. Por supuesto es alto porque está más alto, dado que el Nilo desemboca hacia el Mediterráneo, y el Bajo Egipto es el delta, que es donde termina por desembocar el Nilo. ¿Qué es lo que nos va a suceder en los tiempos de Narmer? Pues a Narmer, aparte de unificar el Alto y el Bajo Egipto, sabemos que su esposa, Neoptotepet, es alguien que pertenecía al Bajo Egipto, con lo cual, más allá de que es posible que haya una conquista militar del Alto hacia el Bajo Egipto, se refrenda esa conquista mediante esta unión dinástica, para que veamos que es algo que no es exclusivo de periodos posteriores, que en esta época también se hacía. Pero hay otro elemento interesante atribuido a Narmer, y es que pudo ser la persona que estableció la ciudad de Menfis. No era su capital. La capital de Narmer y de las primeras dinastías sigue estando en Tinis, en el Alto Egipto, pero algo que nos llama la atención en el mito de la creación de Menfis en el delta es que, al parecer, Narmer tiene que desviar parte del Nilo, tiene que canalizarlo por un punto diferente a por donde el Nilo discurría. Y esto nos tiene que llevar a tratar de entender la tecnología que llegaron a manejar los egipcios, sobre todo la tecnología vinculada a la agricultura. En el programa previo contábamos cómo una de las virtudes que tenía el Valle del Nilo es que hay unas crecidas anuales del río, dependiente de las lluvias que el Nilo recibe en sus orígenes allí en la zona de los Grandes Lagos, y que esa gran cantidad de agua va remontando en el periodo estival, que esas inundaciones ocupaban el Valle del Nilo, o lo ocupaban de forma amplia, y cuando el Nilo se retiraba dejaba un limo muy productivo. Esto fue así durante los comienzos de este Egipto histórico, durante los comienzos de este Egipto del Neolítico, en el que tenemos que pensar que estamos ante comunidades muy pequeñas que se establecen a las orillas del río, en todo ese trayecto del Nilo desde las últimas cataratas hasta su desembocadura en el Mediterráneo, y lo que van a hacer esas pequeñas comunidades es aprovechar esas crecidas naturales del río que fertilizaban la tierra, y cuando el río se retira, volver a aprovecharlo. En algunos casos seguro que ya durante las crecidas del Nilo tratarían de hacer algún tipo de drenaje más o menos suave para poder ir recuperando cuanto antes las tierras. Pero cuando ya entramos en este periodo histórico de las dinastías, Narmer y sobre todo las que vendrán a continuación, y vinculado a esta leyenda que te acabo de comentar sobre el canal que abre para establecer Menfis, lo que hemos de entender es que progresivamente los egipcios, durante este tiempo de los faraones, fueron capaces de controlar esas crecidas del Nilo. Fueron capaces de, según iban llegando esas crecidas, canalizarlo de una determinada manera para que la acción de esas crecidas, que previo a esas canalizaciones podía ser más agresiva, quedara más concentrado en esos canales, hasta el punto incluso de que esos canales pudieran derivar hacia auténticos depósitos de agua. Esto va a ser muy interesante si pensamos el concepto que tenemos de Egipto, no en estos tiempos antiguos, sino durante el Imperio Romano, como el granero del imperio. Porque claro,
Una de las ventajas que tiene Egipto para la producción del cereal es que tiene un suelo muy fértil, bien regado y con un clima muy atractivo, un clima caluroso que permite el crecimiento del cereal, básicamente del trigo. Pero con este sistema, digamos, pedestre de las inundaciones, el río que crece y que decrece y demás, podemos tener una cosecha. Y podemos tener una cosecha precisamente por la propia crecida del río, que, digamos, obstaculiza el cultivo en el valle fértil durante un periodo de tiempo. En el momento que fueron capaces de canalizar el agua, de regular esas crecidas, lo que les va a permitir es probablemente tener más de una cosecha. Podrían tener 2 o incluso 3 cosechas al año, y de ahí ese mito vinculado a Egipto como granero del imperio, que en realidad es algo que ya vamos a tener desde estos finales del cuarto milenio, comienzos del tercer milenio. Por tanto, los egipcios, ya desde estas dinastías, empiezan a tener una capacidad ingenieril para controlar en cierta medida las crecidas del Nilo interesantes, lo que no quita que en las fases previas a ese control ingenieril sí que se daba ese proceso de inundaciones, que es lo que va a quedar vinculado a todos unos referentes religiosos, donde hay una serie de cultos de la crecida del Nilo, cómo inundaba todo, cómo se retiraba. No vamos a entrar en detalle a las diferentes cuestiones teológicas con los diferentes dioses egipcios, que sería enredar demasiado, pero sí entender que no es que los egipcios el primer día que están cultivando en el Nilo saben dominar a ese río mediante canalizaciones, sino que durante siglos o incluso milenios se vieron obligados a someterse a las crecidas, inundaciones y demás, y solo a posteriori progresivamente fueron mejorando su capacidad ingenieril para encaminar ese agua. Claro, uno puede preguntarse, ¿y dónde están todas esas estructuras ingenieriles? Pues aquí tenemos una dificultad, y es el hecho de que probablemente muchas de esas estructuras son construidas con materiales, digamos, entre comillas, frágiles. O sea, pueden ser canalizaciones de arcilla, pueden ser canalizaciones a partir de cañas vegetales. Aquí me voy a hacer publicidad a mi propio canal de YouTube, Alberto Garín. Tengo una sección que se llama Sierra de Jardines. Muy bien, ¿qué haces? Donde en esta Sierra de Jardines hemos hecho un programa dedicado a los jardines egipcios. Y entonces mi colega jardinero Guillermo Cuadrado explica cómo el elemento central de todo jardín egipcio es un estanque, y un estanque elevado, a partir del cual se puede regar todo ese jardín. Claro, ese agua hay que llevarlo hacia ese estanque elevado, y por tanto forma parte de estas estructuras, de estas canalizaciones, que son un poco más frágiles y que no nos van a permitir tener constancia física de las mismas. Pero en cualquier caso, tenemos ya a los tiempos de Narmer, esa leyenda de Memphis, aunque no lo hubiera hecho él, aunque sea una leyenda con una ciudad de 200, 300 años después. En cualquier caso, estamos diciendo que en torno al 3000, 3100, 2900 a.C., los egipcios ya tenían una ingeniería notable que les permitía controlar las avenidas del Nilo. Pero hay otro elemento que se nos escapa en el caso de Narmer, y aquí, claro, te tengo que lanzar una pregunta, Jano, y es: ¿cuál es la gran ventaja que aporta el hecho de la unificación que lleva a cabo Narmer de todo Egipto? Hasta ese momento lo que vamos a tener son pequeñas comunidades a lo largo de todo el valle, que cada una va a tener la ventaja de una agricultura notable, pero que en muchos casos, a la hora de comerciar, de intercambiar, pues claro, yo puedo comerciar con la que está más abajo, con la que está más arriba, pero si quiero comerciar con 3 más arriba, ya tengo que empezar a pasar una serie de aduanas intermedias por parte de los vecinos y demás, que pueden obstaculizar ese desarrollo económico. Claro, una de las ventajas de Narmer es que, digamos, que crea un mercado único, que es todo el Valle del Nilo. Y aquí entramos en uno de los debates políticos más interesante, y es: un Estado centralizado eliminó esas aduanas intermedias, pero vamos a ver cómo a lo largo de los siglos se convierte en un Estado todopoderoso que controla hasta el último centímetro de vida de los egipcios. Entonces, claro, para favorecer ese mercado único hacía falta un Estado centralizado. El Estado centralizado terminará por ser el principal enemigo de los egipcios, que es el tipo de reflexiones que no solemos hacernos cuando nos enfrentamos al Egipto antiguo. Rápidamente pensamos en faraones y en pirámides, sin darnos cuenta que una de las virtudes que tuvieron los egipcios fue generar ese interesantísimo mercado único a lo largo de todo el Valle del Nilo, que por ejemplo en Mesopotamia no ocurría. O sea, en Mesopotamia, cuando hemos estado haciendo los programas de Mesopotamia, lo que tenemos son ciudades que conquistan las otras ciudades precisamente para generar ese ámbito comercial único, pero manu militari. Narmer también lo hace, pero a partir de ahí entra en un larguísimo periodo de paz de siglos, que hace que Egipto pueda crecer sencillamente porque es muy fácil intercambiar, no hay barreras aduaneras, ¿vale? Y además tienen cierto aislación, están ciertamente aislados respecto a los vecinos, pero que es algo que no solemos hablar. O sea, la virtud de que estos egipcios tuvieran esa capacidad de intercambio a lo largo de un espacio tan amplio. Claro,
para nuestros estándares contemporáneos es pequeñito, pero para el 3000 a.C. estamos hablando de unas distancias realmente notables. Ojo, y eso que estos egipcios del 3000 a.C. aún no han salido a navegar al mar. A pesar de que navegan permanentemente por el río, no se enfrentan aún al mar. Pues bueno, tengamos esa idea. Tenemos un punto de ventaja en el hecho de tener ese espacio de comercio abierto y amplio, pero claro, ¿esto qué va a suponer? Pues va a suponer que la jerarquía estatal cada vez va asumiendo mayor cantidad de poder que los ciudadanos aceptan. Pues claro, es posible que a lo mejor cuando Narmer militarmente quiere ocupar los diferentes nomos, recordáis, cada uno de estos pequeños territorios los que sirvía el Valle del Nilo, pues hubo gente que ofreció resistencias, pero en el medio y largo plazo descubrieron las ventajas que esto tenía y a partir de ahí dijeron, oye, pues adelante con ello. O sea, es algo que ya hemos reflexionado tú y yo en estos programas. Los estados no se imponen contra la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos. Los estados se imponen porque la mayor parte de los ciudadanos quieren esa imposición. Bien. A partir de aquí ya nos lanzamos a la historia conocida del mundo egipcio. Hay dos formas de entender la cronología de Egipto. Una es la que establece este sacerdote de los tiempos de los Ptolomeos en el siglo II a.C., Manetón, que estableció un listado de dinastías. Esto nos puede sonar si lo comparamos con, por ejemplo, la historia política de la actual España, donde también tenemos una sucesión de dinastías. Entonces, vamos a tener la dinastía de los Borgoña, vamos a tener la dinastía de los Trastámara, vamos a tener a los Austrias, vamos a tener a los Habsburgo, pero siendo conscientes que sirven como una clasificación real, porque un Habsburgo es un Habsburgo y un Borbón es un Borbón, pero no va más allá. O sea, hay Borbones que tienen gobiernos exitosos y Borbones que no lo tienen, hay Trastámaras que tienen gobiernos exitosos y Trastámaras que no lo tienen. Entonces, en ese sentido, no va más allá de una forma rápida de clasificar la historia. Por el contrario, los egiptólogos decidieron hacer una división diferente, incluyendo las dinastías, en tres grandes momentos: Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo, con periodos intermedios, que además se llaman periodos intermedios, y la característica es: Imperio Antiguo es un Egipto unificado, esa unificación cae en crisis, llega el Imperio Medio que se vuelve a unificar, esa unificación cae en crisis, y llega el Imperio Nuevo que se vuelve a unificar. ¿Y luego qué sucede cuando desaparece el Imperio Nuevo? Pues son las llamadas dinastías extranjeras, porque muchos de los faraones van a venir de fuera de este Egipto tradicional, ya sea de la región de Nubia, ya sean incluso conquistadores de más allá, asirios, babilonios, persas, Alejandro y después de los Ptolomeos. Bueno, ya está, esto es una clasificación rápida para que no nos perdamos. Lo interesante está en que cuando acudimos al Egipto que todos conocemos, de las pirámides, los templos, las momias, los faraones y demás, solemos ser el Egipto del Imperio Antiguo, el Medio y el Nuevo, que en esencia es algo, y redondeando mucho las cifras, que ocurre entre el 3000 y el 1000 a.C. Son esos 2000 años donde tenemos la mayor parte de lo que para nosotros hoy es ese Egipto consolidado, heroico y demás. Pero ojo, porque claro, cuando llegan los Ptolomeos después de Alejandro, estamos hablando, por tanto, del 300 a.C. hasta el 27 a.C., lo que va a suceder es que se van a consolidar muchas de esas ideas. O sea, digamos que hay un revival del Egipto faraónico en la etapa muy final, la de los Ptolomeos y las Cleopatras, que van a consolidar muchas de las ideas que tenemos de cómo es ese Egipto del pasado. Es decir, que por lo general tendemos a entender el Egipto de los imperios, el Egipto del tercer y segundo milenio antes de Cristo, no tanto como fue como a través de los ojos de los Ptolomeos, que es algo que se nos escapa. O sea, hasta qué punto los Ptolomeos fueron los que nos inventaron la imagen que nosotros tenemos de Egipto. Vale. Pero vamos con nuestras dinastías. Se ha unificado el reino. En principio hay un par de dinastías que gobiernan desde el Alto Egipto, desde Tinis. Llega la tercera dinastía, que empieza ya a tener nombres de faraones más o menos conocidos, que se van a trasladar ya al delta, al Bajo Egipto. Entonces aquí ya empiezan a aparecer, ya digo, faraones que nos pueden ser más o menos conocidos. El primero importante es Zoser, que es al primero que le vamos a atribuir la construcción de una gran pirámide. Esto es importante pensar que estamos en el mundo egipcio, un mundo agrícola, donde hay dos obsesiones. Uno, que la crecida del Nilo siga pasando año a año y de esa manera podamos nutrir nuestros estanques para garantizar el agua necesario para esas 2 o 3 cosechas anuales, y por supuesto que la agricultura se produzca, o sea, que yo siembre y germine y florezca y yo pueda recoger. Entonces,
entran en una obsesión muy propia de todas las culturas agrícolas, de esa continua vuelta de la germinación año a año, de que son culturas asociadas a fenómenos religiosos de resurrección. O sea, igual que esa semilla que aparentemente ya no sirve para nada vuelve a germinar, quizás nuestra vida vuelva a germinar. Entonces, van a generar toda una religiosidad asociada al fenómeno de la resurrección. Claro, en realidad no es que estén pajareando con dioses complejos, es que es la gran pregunta que nos hacemos todos, de bueno, estamos aquí, vamos a vivir X número de años, 60, 70, 80 años, y aparte, ¿para qué estamos aquí? ¿Después qué? Pues claro, a lo mejor nos esforzamos 70 años y después qué. O sea, me he esforzado muchísimo para nada. O sea, se acabó y se acabó, eso es todo. Entonces, claro, esa pregunta que se han hecho los seres humanos desde que existen los seres humanos, los egipcios se respondieron a sí mismos considerando que tampoco pasaba nada porque había vidas futuras. O sea, sí hay una vida más allá de la muerte. Que, insisto, es una pregunta legítima que se siguen planteando miles de millones de personas hoy en 2024. Entonces, ellos deciden prepararse para esa vida después de la muerte y crean toda una teología en torno a esa vida después de la muerte. Pero es más, no, lo importante no es solamente que crean una teología para la vida después de la muerte, y ese es el valor fundamental de las pirámides, es que es la justificación de la estructura estatal. Porque progresivamente el faraón se convierte en la figura que va a garantizar que año tras año el Nilo crece y año tras año las semillas germinan y florecen. Y por tanto, si seguimos permitiendo que el faraón mantenga una posición de privilegio, garantizaremos que esos ciclos sigan viviendo. De modo que si el faraón resucita, mejor. Claro, sabemos que se muere el faraón, luego viene otro, pero claro, si todos resucitan, en lugar de tener una ayuda, tendríamos 2 o 3 o 4, un poco como ocurre en el mundo católico cuando decimos, bueno, si ya tenemos a Jesús y a su madre María, pero si tenemos unos cuantos santos a los que vamos pidiendo cosas más concretas, pues la cosa funciona mucho mejor. De modo que favorecer la resurrección del faraón se convierte en una obsesión para estas gentes del Antiguo Egipto, porque es garantizarse una mayor cantidad de gente que se involucra en ese proceso de recuperación de todo este ciclo agrícola. Entonces, bueno, inicialmente existen unas tumbas trapezoidales, que son las mastabas, donde crean cámaras funerarias en las que se momifica al faraón para que tenga una buena pinta, cuando resucite uno venga guapetón, bien, y con todos los útiles en torno a la vida que vas a tener después de la muerte. Pero incluso, y vuelvo al programa que hacíamos con Guillermo Cuadrado de Sierra de Jardines, con jardines por delante de las tumbas, porque la idea era que cuando resucitara y salía al exterior estuviera en un lugar hermoso. O sea, ya que ha resucitado, ve a un sitio donde te sientas realmente confortable. Pues bueno, lo que va a ocurrir con Zoser, con este faraón y sobre todo con su gran arquitecto, el primer arquitecto cuyo nombre tenemos claramente identificado, Imhotep, que además hacía medicina, es muy interesante porque, claro, esto de que el tipo sea arquitecto y médico, uno piensa, lo tiene todo. Yo tengo un colega que lo tiene todo. O sea, yo conozco un caballero, Joaquín, que es médico y arquitecto, el malandrín. Tiene otras muchas virtudes, o sea, un tipo absolutamente despreciable. O sea, lo tiene todo. El chico es guapo, es inteligente, habla bien y encima es médico y arquitecto. Bien. Entonces, pues Imhotep debía ser una cosa parecida a mi colega Joaquín. Entonces, nos vamos a encontrar, la presencia del arquitecto nos habla de la existencia de especialistas muy consumados que son capaces de poner en marcha ciertos procesos, en este caso la construcción de algo tan complejo como una pirámide, aunque sea escalonada. Es más, en los tiempos de Zoser, por ejemplo, ya sabemos que pese a que el control que tenían sobre la metalurgia era muy limitado, y volveremos sobre ello, por ejemplo, cortaban las piedras mediante algunas sierras, con flotación, con cuerdas, o no sabemos muy bien cómo, pero digamos que ahí hay una serie de procesos técnicos cada vez más complejos que explican la presencia de especialistas, incluyendo el especialista máximo en la construcción, que es el arquitecto. Pues bueno, lo que nos vamos a encontrar en la pirámide escalonada es la sucesión de mastabas, cada vez más pequeñas, una por encima de la otra. Se convierte en el símbolo de cómo tienen que ser las tumbas de los faraones, o ya les gusta, es algo que termina por decir, oye, pues esto tiene buena pinta como símbolo para mostrar cuál es la tumba del faraón, y se va a consolidar durante los siguientes siglos. Hemos de entender que este imperio antiguo, entre Zoser y el final del imperio antiguo, es algo que se desarrolla, de nuevo redondeando mucho las cifras, en aproximadamente unos 400-500 años, redondeando entre el 2650 y el 2200-2150 a.C. Ahí es donde se va a producir toda esa eclosión de las grandes pirámides. Y como decíamos,
la semana pasada. Eso significa que entre las grandes pirámides y Cleopatra hay muchos más años que entre Cleopatra y nosotros, para que entendamos la antigüedad de estas pirámides. Pues bueno, hay un cambio de dinastía, va a llegar la cuarta dinastía, que es la más famosa de todas las de los faraones egipcios por las grandes pirámides de Giza. Comienza con un faraón, Snefru, que es un tipo que no se hizo una pirámide, se hizo 3. En realidad no es que se haga 3, hay una falsa pirámide que probablemente la hereda del faraón previo, queda inconclusa, entonces se va a lanzar a una nueva construcción y entonces le va a quedar una pirámide truncada porque empieza a levantarla y las paredes son demasiado verticales, aquello habría sido elevadísimo, con lo cual tiene que rematarla cerrando la pirámide y aún hace una nueva pirámide, la cual ya sí que le queda de una forma triangular perfecta la pirámide roja. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los tiempos de Snefru? Pues posiblemente no solamente pudo hacer muchas pirámides, porque claro, cuando pensamos pirámides de Giza ya son grandes, pero que te hagas 3 durante tu reinado es tener todavía más capacidad. Es que en Egipto ya empezamos a tener un uso notable de la metalurgia. Esto que hemos podido hablar en el caso de Mesopotamia, la llegada de los metales. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que entendamos bien cómo funciona esto de la metalurgia. O sea, más allá de materiales que los seres humanos han utilizado siempre, de los que no vamos a conservar restos porque desaparecen, madera, telas, cuerdas y demás, los materiales, los sólidos muy duros, vinculados de forma abrupta a las piedras, estos son los que quedan por lo general. Ojo, cuando encontramos puntas de flecha no es que tengan la punta de flecha y la tiras con la mano, o sea, a eso le tienes que poner una vara de madera que esa desaparece con el paso del tiempo. Entonces los seres humanos cuando van haciendo útiles, trabajando sobre los minerales, sobre las piedras, les va a ocurrir una cosa. Según vayan trabajando los diferentes tipos de minerales, encontrarán minerales que les parezcan más atractivos porque, y no solamente es golpear, ¿vale? No solamente es la percusión pura. Puedo frotar, puedo limar, puedo cortar, pero digamos, todo sin cambiar el estado físico del mineral, ¿vale? Hay un libro precioso que recomiendo de un prehistoriador francés, André Leroy-Gourhan, escrito en español sería Leroy Gourhan, ¿vale? Que es El hombre y la materia, donde explica todas las posibilidades que tenemos los seres humanos con nuestras manos para fabricar cosas. Es maravilloso. Y luego ya va complicando, ¿no? O sea, si aparte de utilizar la mano ya empezamos a poner instrumentos intermedias, podemos llegar a hacer ordenadores. Entonces, en esa fase inicial, los seres humanos van encontrando que hay ciertos minerales que pueden ser más interesantes para determinados trabajos. Claro, todos conocemos la obsidiana, con los cortes de obsidiana y tal, pero posiblemente también empezaron a encontrar virtudes en ciertos minerales golpeados, ¿vale? Y entre los minerales más interesantes, porque es muy bonito, porque no se oxida, porque en cuanto lo pules brilla un montón, está el oro. Entonces, aquellos que empezaron a encontrar oro dijeron, oye, qué cosa tan chula. Aunque sea golpeándolo, aunque sea frotándolo, aunque sea limándolo, o sea, todavía no he hecho ninguna transformación física, pero ya encuentro. Entonces, eso hace que en todas las culturas prehistóricas, de los primeros objetos trabajados en metal, sí vamos a encontrar oro. Porque indudablemente es atractivo. O sea, a nadie le choca que te encuentres un cacharro amarillo dorado y te llama la atención. Y además, cuando lo empiezas a trabajar, te das cuenta que se pone más bonito y que no se oxida. O sea, ¿por qué el oro es el metal por antonomasia cuando surgen las monedas? Porque no se oxida. O sea, los otros metales se pueden oxidar, con lo cual tu moneda puede perder valor, pero el oro no. Bien, pero en ese momento no estamos hablando de auténtica metalurgia, porque estoy trabajando el oro igual que trabajo la obsidiana. Le pego 4 golpes, o puedo lijarlo, o lo puedo pulir hasta que se quede más o menos chulo. Eso no es metalurgia. Eso es utilizar el metal como si fuera otra piedra cualquiera. Hay que hacer un cambio en el estado físico de ese mineral para que lleguemos a la metalurgia. Es decir, hay que fundirlo. Y una vez fundido, hay que dar una forma nueva. O sea, en ese momento ya hacemos metalurgia. En este momento lo único que estamos haciendo es golpear una piedra que es dorada, ¿vale? ¿Por qué los seres humanos decidieron empezar a fundir piedras? Porque claro, no es que tú te levantes mañana y vas a decir, hombre, me he levantado con ganas de empezar a fundir piedras. Pues en realidad hemos de pensar que posiblemente el primer mineral fundido que hizo entender a los hombres que los minerales fundidos pueden adoptar formas muy interesantes, no sean ni minerales duros tipo obsidiana, ni minerales metálicos tipo cobre, estaño, oro y demás, sino el más humilde de todos los minerales, pero que encontramos en todas las culturas del mundo, del viejo y del nuevo mundo, que es la cal. Entonces, la piedra caliza es una piedra que en efecto fundida genera una nueva presentación, la cal viva, que puede ser utilizada para enlucidos, para morteros y demás. Pero además la cal tiene una virtud, y es que podemos descubrir
esa transformación del estado de la cal, de sólido a líquido en este caso, de forma accidental. Nuestros prehistóricos montan sus hogueras, colocan un montón de piedras para echar la leña dentro. Si las piedras son calizas y las voy calentando, esas piedras calizas entran en un proceso de descomposición que si a continuación lloviera, esa lluvia las va a convertir, al rehidratarse, las va a convertir en la cal viva. No sé cuántas veces tuvieron que hacer los hombres eso hasta que alguno dijo, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Entonces, sí conocemos el uso de la cal al menos desde el 7500 antes de Cristo y probablemente desde mucho antes. Y sabemos que se va a utilizar igual en el Viejo que en el Nuevo Mundo. A partir de ahí, podemos imaginar a un tipo pila diciendo, oye, pues si con esta piedra ocurre esto, ¿qué ocurre si hago el mismo ejercicio con otras piedras? Y es así como van a llegar a otros minerales metálicos que los deshacían, los fundían y le daban. Ojo, se encontraron el cobre, se encontraron el estaño, cuya combinación produce el bronce. Se encontraron el hierro. Pero el hierro tiene un defecto y es que fundido y vuelto a enfriar sin más, sin todo ese proceso de carbonización que a largo plazo nos va a dar el acero, el resultado es de muy mala calidad. O sea, no es que ellos dijeran, oh, fíjate, han encontrado el cobre pero no han encontrado el hierro. Qué mala suerte la suya. No, no, no. Fueron probando con diferentes metales y se quedaron con aquellos que con la tecnología, con la capacidad de aumentar calor para fundir y demás, más se ajustaba esa capacidad. Y en ese momento, el hierro, que ya era conocido, sin embargo, queda descartado porque todavía no saben cómo manejarlo. Bien, habrá que darle muchas vueltas, habrá que fundir muchas veces cobre y estaño y alear el cobre y el estaño para hacer bronce y volver a trabajarlo hasta que alguien, después de muchos siglos, diga, creo que a lo mejor con el hierro hay que hacer una cosa más. Bien, entonces, ya estamos en este tercer milenio con Zoser y compañía y estos tipos ya manejan metalurgia. Entonces, ¿podemos encontrar piezas de hierro, a lo mejor no en este imperio antiguo, pero sí en el imperio medio y en el imperio nuevo? Sí, por percusión. Es decir, la piedra golpeada. Y la golpea, y la pules, hasta que te sale muy bonito un puñal de hierro. ¿Eso significa que está en el hierro? No. Eso significa que han utilizado el hierro como podía utilizar obsidiana, a base de darle golpes. Entendamos bien esto. La metalurgia es cuando fuimos capaces de transformar el estado del mineral metal y a partir de ahí hacer cosas distintas. Mira, lo único que hacemos es golpearlo, no estamos. Así que aquellos que dicen, ¿hay metalurgia en el mundo precolombino? No. Hay un uso por percusión de minerales metálicos que da como resultado un objeto metálico. Pero claro, es que si yo tuviera que hacer un ejército armado con espadas de cobre a base de golpear el cobre, tela. O sea, primero tendría que encontrar una veta de cobre fantástica para hacer una hoja de cobre, ¿vale? Con lo cual posiblemente nunca voy a conseguir una veta para poder hacer no ya un ejército de 1000 espadas, sino para hacer 5 espadas. Ahora, ¿puedo encontrar objetos metálicos en el mundo precolombino? Sí los puedo encontrar a base de darle golpes. Y ya está. Bien. Habiendo dejado claro esto de metalurgia, volvemos con nuestros faraones egipcios. Perdón, Alberto. En la pirámide de Keops dicen que sí que estaba cubierta la parte de arriba de oro. ¿Eso es verdad o no es verdad? Porque es uno de los mitos que hay. Se podría, porque ya saben hacer metalurgia. Desde Zoser ya hace metalurgia. O sea, que así sí que es poder verosímil. Verosímiles. Que se hiciera no lo sé, pero poder se podía. Porque ya sabes que la pirámide cuando la ves tiene como esa parte de arriba, ¿no? Le falta el que dices, sí, aquí había algo. Sí, pero se puede apreciar que ahí había algo. Pero ya digo, como ya se maneja metalurgia, podrían perfectamente haberlo hecho. Además, hay minas de oro en Egipto, o sea que perfectamente podrían haber sacado el oro, podrían haberlo fundido y podrían haber puesto placas en la parte superior de Keops. Porque, claro, después de estas grandes pirámides de Snefru, vamos a llegar precisamente a la Gran Pirámide de Keops, que es sucesor de Snefru. Entonces, la Gran Pirámide de Keops, el edificio más grande hecho nunca por los seres humanos. Claro, es muy curioso porque como volumen es espectacular. Sí, es impresionante. O sea, no hemos vuelto a hacer nada más grande. Podríamos pelear por hacer pirámides más grandes. Tampoco tendría mucho sentido porque no terminamos de estar muy convencidos en la religiosidad de Horus, Isis y Osiris para resurrección y tal, con lo cual no encontramos mucho el juego. Y sobre todo que es un edificio masivo. Entonces, claro, hoy no gastaríamos la inversión que se gastaron en la pirámide de Keops para hacer un edificio masivo. Trataríamos de vaciarlo al interior para sacarle provecho a hacer una estructura tan grande. Pero en cualquier caso, la pirámide de Keops viene a simbolizar la capacidad estatal que llegó a imponer el faraón, en este caso Keops, sobre su pueblo. Porque, ojo, no lo construyeron esclavos. Esto es otra de las cosas a tener en mente. Los esclavos trabajan mal, ¿vale? Primero porque no trabajan por
voluntad propia. Así que ahí ya tenemos una primera barrera. O sea, aquellos que no trabajan por voluntad propia tienden a trabajar muy mal. Es poco productivo, esto ya lo decía Santo Tomás. ¿Sí? Que decía la esclavitud está mal por muchas razones, pero también porque son poco productivos. Son improductivos. Entonces, saquémonos de la mente esa idea de que que las pirámides las construían esclavos. Prácticamente ningún gran edificio de la antigüedad, ninguna gran obra de ingeniería de la antigüedad puede tener mano de obra esclava, pero si solo tienes mano de obra esclava te va a salir muy mal o vas a tardar mucho. Entonces, arranquemos eso de la cabeza. Otra cosa es que sean, digamos, entre comillas, esclavos voluntarios. Porque claro, los que van a construir la pirámide de Keops podrían ser equiparables a los constructores de las catedrales medievales, gentes a los que le mueve la fe, la creencia absoluta de que contribuyendo a la construcción de esa obra van a conseguir un beneficio mayor que el esfuerzo que están haciendo en esa obra. Van a conseguir una vida eterna, van a conseguir la continuidad de los ciclos agrícolas en Egipto, van a conseguir el paraíso en el caso de las catedrales. Pero claro, al final uno puede pensar, son los campesinos de ese mundo egipcio que durante las estaciones en las que no había una gran actividad en el campo se dedicaban a la construcción de las pirámides y posiblemente pagados por ello. ¿Quién va a estar dispuesto a sacrificar el 40% de su vida laboral al año, 40%, o el 30% de su vida laboral al año, en favor de ese Estado? Pues lo hacemos nosotros, cada día, cada año. O sea, ¿qué porcentaje de nuestro salario pagamos cada año en impuestos al Estado? ¿A partir de qué día del año dejamos de pagar impuestos y empezamos a ganar para nosotros mismos y hacemos cuentas? Y ustedes miran, hombre, pero es normal, yo quiero pagar impuestos porque hay un estado de bienestar que garantiza la educación, la sanidad, las carreteras, las pensiones. Sí. Y a los egipcios les garantizaba la vida eterna. O sea, si lo pensamos, es mucho más lógico lo de ellos, porque claro, nosotros aquí estamos garantizando nuestro bienestar mes a mes o año a año. Muy cortoplacista nuestra visión. Eso es muy cortoplacista, mientras que estos egipcios estaban garantizando la vida eterna. O sea, es mucho más comprensible lo que hacían ellos que lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros damos el 50%, el 40-50% de nuestro tiempo laboral anual al Estado en forma de impuestos, porque a cambio nos van a dar ciertas ventajas de este estado de bienestar a un corto plazo, ¿vale? Porque tampoco te lo garantizan a un muy largo plazo. Los egipcios daban un 30-40% de su tiempo laboral a cambio de la eternidad. O sea, el negocio de ellos parece bastante más razonable que el nuestro, ¿vale? Claro, lo que acabo de decir, pues te puede chocar y demás, pero es un dato objetivo, ¿bien? Entonces, entendamos por qué fueron capaces de construir la pirámide de Keops. A Keops le sucederá uno de sus hijos, Kefrem. Este es conocido porque aparte de hacer una pirámide más pequeña que la del papá, es el que hace la Esfinge, posiblemente, bien, como parte de los templos. Me decepcionó la Esfinge. ¿Te decepcionó la Esfinge? Sí, no esperaba más. ¿No te sedujo? No. ¿No te subiste como Napoleón a decir 2000 años de historia los contemplan? No. Tampoco podía hacerlo porque no dejan pasar. Lo sé, pero probablemente te faltó eso. Seguro que... A lo mejor hubiese sido más atractivo. Bien. Pero sí me decepcionó la Esfinge. Pero en cualquier caso, la construcción de Kefren, después de las de Snefru y Keops, demuestra que el sistema está muy bien rodado. O sea, que son capaces de seguir desarrollando. Ojo, ¿cómo construyen las pirámides? Podríamos esa es la gran pregunta. Podríamos construir un amplio debate. Tenemos máquinas elevadoras, tenemos grúas, tenemos poleas, o son las famosas rampas. De nuevo, es posible que tengamos muchísimas más ingenios mecánicos para subir todo este tipo de elementos de los que realmente nos hacemos idea. O sea, estamos pensando, por supuesto que la gente empujando una piedra podemos ser tremendamente brutos y podemos subir la piedra. Y si nos ponemos cabezotas, la movemos. ¿Bien? O sea, yo tenía una de estas experiencias, recuerdo restaurando los accesos a Cana en el Yemen, a los obreros. Ellos tenían un presupuesto para 2 meses, les dijimos que les pagábamos exactamente la misma cantidad equiparable a 2 meses en 15 días, por lo tanto estaban ganando 4 veces más, y lo hicieron. Y hicieron unos trabajos espectaculares que, vistos desde nuestra óptica de seguridad en el trabajo occidental, sí, claro, diríamos, vamos, esto nos habrían denunciado y nos habrían llevado a la cárcel a lo que les pedimos que hicieran aquello. Entonces, claro, hay que romper nuestras ópticas, entre comillas, sindicalistas para entender que uno puede empujar la piedra. Y yo he visto empujar piedras en Guatemala en algunas ocasiones para algunas obras, que si se sabe organizar bien el equipo, pueden mover unas cosas espectaculares y básicamente a base de palanca, ¿vale? Entonces, que se puede hacer, se puede hacer. Pero además es muy probable que hubiera todo tipo de ingenios, elevadores y demás. ¿Tenemos fuentes que nos lo expliquen? ¿Tenemos documentos? ¿Tenemos imágenes? No. Pero ojo, aquí hagamos una pregunta. ¿Tenemos imágenes de cómo se construían las catedrales románicas, no las góticas? ¿De cómo teníamos grúas o cómo teníamos poleas en las catedrales románicas? No.
Pero sabemos que las utilizaron, y sabemos que las utilizaron porque un siglo después, con las catedrales góticas, sí tenemos imágenes. ¿Por qué tenemos imágenes de grúas o de poleas vinculadas a las catedrales góticas? Porque tenemos algunos libros, sobre todo libros de horas, donde siempre aparece una simbología, la construcción de la Torre de Babel o el Templo de Jerusalén, o ese tipo de cosas, donde se dibujan grúas y poleas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué sí tenemos ese reflejo de los grúas y demás del mundo gótico? Porque existía el papel. Porque tenemos un soporte para transmitir la información que no existió en el mundo egipcio. Ojo, que de repente, en un mundo como que tenía papiros, a lo mejor había papiros que contaban la construcción y te dibujaban las grúas, pero el papiro ha desaparecido, con lo cual he perdido esa fuente. Pero volvamos a lo que contábamos al principio del programa sobre Narmer. Desvió una parte del Nilo. Y sabemos que en el futuro los egipcios llegarán a hacer cosas muy interesantes. Saben que hay un primitivo canal que comunicaba el Mar Rojo con el Mediterráneo a través del delta. No sería equivalente al canal de Suez, porque la idea que tenían los egipcios es que los barcos del Mediterráneo podían llegar a Memphis, los barcos del Mar Rojo podían llegar a Memphis, y ahí se comunicaban, y entonces del Mar Rojo podían pasar al Mar Mediterráneo. Entonces son los tipos que son capaces de hacer esos alardes de ingeniería. ¿Cómo no van a poder hacer una grúa? Otra cosa es que no nos han quedado reflejo porque prácticamente nadie dibuja grúas. Ese tipo de cosas que nadie dibuja. Es más, los fotógrafos que hacen fotografías urbanas y recorren la ciudad buscando el paisaje pintoresco, pues te dibujan la cafetería coqueta y el arbolito y la estatua. Nadie se va, qué sé yo, a San Chinarro a las tablas hace 20 años a fotografiar grúas, porque no nos parecen algo estético. Entonces, sí tenía que haber más ingenios de los que debemos imaginar, y sobre todo es posible que tuvieran que utilizar algún tipo de contrapeso hidráulico, dado que tenían bien canalizado el río, para hacer subir y bajar las piedras. Con lo cual, lo siento, no había marcianos. O sea, no, yo no decía por eso, yo decía no porque crea esa teoría, sino porque aún así, o sea, son muy impactantes las pirámides cuando las ves. O sea, si lo piensas a día de hoy, dices, vale, sí, resultaría más sencillo con todo el proceso tecnológico que hemos vivido y el avance tecnológico, pero si lo piensas hace miles de años, ser capaces de colocarlas, luego ya podemos hablar incluso por dentro, cómo conseguían medir todo esto, cómo ponían la tumba en el lugar que justo... Las mediciones y demás las controlaban bastante. Es muy curioso porque la mayor parte del conocimiento geométrico que tenemos hoy es hijo de los griegos, que se preocuparon en teorizarlo, ¿vale? Sí. En establecer un sistema, y además a partir de la geometría. O sea, los griegos son muy gráficos. Todavía no han hecho ese ejercicio más abstracto del álgebra que llegará después con la matemática india y la matemática árabe. Los egipcios ya conocían ese tipo de cosas. O sea, muchos de los teoremas que conocemos todos, que todos estudiamos en el colegio, el de Tales o el de Pitágoras, vienen del mundo egipcio. Y sabemos que en alguna ocasión te puedes encontrar, o sea, igual que tenemos tablas trigonométricas nosotros, ellos en el pasado también tuvieron ese tipo de tablas para establecer un triángulo. Entonces, claro, si tengo mi triángulo de un tamaño en centímetros contemporáneos de 5×5, pues lo voy haciendo más grande, y es una cuestión de un cálculo. Entonces, sí que los egipcios llegaron a tener un dominio de la geometría bastante interesante, del que aprendieron los griegos. O sea, los griegos no se inventaron. Lo que los griegos hacen es teorizarlo y sistematizarlo. Es igual que los romanos, es la civilización de los ingenieros por antonomasia, porque tuvieron la virtud de aprender la ingeniería de todos los demás. Entonces, claro, un romano ingeniero que se pone a trabajar sus cositas en el mundo romano, pues hace sus cositas, y cuando llegaron a Egipto y vieron aquello, dijeron, ostras, si estos tipos hicieron estas cosas, yo también. ¿Vale? Entonces, sí que hay un ejercicio, por eso la figura de Imhotep es importante. Cuando tú en el 2600 a.C. tienes a un tipo como Imhotep, que es arquitecto, es decir, un especialista máximo en construcción, es que tienes una cantidad de especialistas por debajo notable. O sea, no es que yo me levanto y soy arquitecto, no. Es que yo me levanto y soy un paleta, soy un simple albañil, pero a continuación empiezo a aprender un poquito más y me puedo hacer maestro de obras. Y a continuación estudio un poco más y me convierto en aparejador. Y a continuación estudio más y me convierto en arquitecto. O sea, el arquitecto no es el punto de partida, es el punto de llegada de la acumulación de una cantidad de especialistas intermedios. Las construcciones en Egipto, con todas las vicisitudes de las pirámides y demás, claro, a la larga son pirámides. O sea, estamos trabajando sobre la figura geométrica, entre comillas, más sencilla de resolver en geometría. Que seguro que tú y yo nos ponemos, que yo para la geometría se me ha olvidado casi todo, y a lo mejor a ti te ocurre lo mismo. Yo soy malísimo. Y del triángulo nos vamos a acordar. Las otras figuras ya, o sea, hasta el cuadrado llegamos. Luego ya tenemos que empezar a calcular áreas y perímetros de pentágonos y hexágonos, estamos perdidos. Pero al triángulo seguro que somos capaces de llegar. Sí, con dificultades, pero sí. Eso es. Entonces,
estamos hablando de las figuras geométricas más sencillas a partir de las cuales van a estar trabajando. Entonces, sí que hay un desarrollo ingenieril notable y tenemos que imaginarnos más máquinas de las que vemos en las películas de Asterix y Cleopatra, y sí hay un conocimiento matemático y sobre todo geométrico más desarrollado del que imaginamos, porque, insisto, los griegos lo aprenden de ellos. O sea, los griegos cuando van llegando a Egipto sistematizan todo ese conocimiento que teníamos de Egipto. Pues bueno, esto nos lleva a las grandes pirámides. Aún nos queda la tercera gran pirámide, que es la de Micerinos. Sí. Bien. Una pirámide sobre la que hay algo muy interesante, y es que, para que entendamos bien cómo funcionó la egiptología, yo os contaba la semana pasada que cuando llega Napoleón con sus chicos empiezan a hacer unas excavaciones aparentemente científicas del lugar, aparece la piedra Rosetta y tal, pero la pirámide de Kefren, y vamos a incluir una imagen para que lo podáis ver, cuando los egiptólogos analizan las pirámides, consideran que a lo mejor parte del secreto está en el interior, y como sí que hay pasadizos que nos llevan hacia las cámaras funerarias y demás, pero quizás hay algún pasadizo oculto, en el caso de Kefren se cargaron una parte de la pirámide a golpe de cañonazos. O sea, metieron pólvora y fueron reventando, a ver si se acaba algo. Esto es el caso de Richard Weiss, el arqueólogo que hacia 1820-30 se dedica a cañonear una de las pirámides para ver si hay un secreto que se le oculta. Como arqueología, es cierto que yo comentaba ya la semana pasada, la arqueología tiende a destruir los estratos que va excavando, pero lo solemos hacer con una paleta o como mucho una piqueta. Pero este no, este a cañonazos para estar seguro de si encontraba algo. Entonces, claro, como ya explicaba la semana pasada, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en que perdemos mucha información con estos sistemas tan exagerados de llevar a cabo la arqueología. Bueno, con la construcción de estas pirámides, a continuación, las siguientes dinastías, la quinta, la sexta, seguirán haciendo pirámides, los faraones seguirán haciendo pirámides, y muchas, pero nunca llegarán a las dimensiones de estas tres grandes pirámides de Giza. Y esto es importante entenderlo porque hay varios factores. Por un lado, el nivel de estatalización que alcanzaron Keops, Kefren y Micerinos, de divinización del faraón, no va a volver a alcanzarse. Cuando llega la quinta dinastía hay una especie de revolución religiosa. El dios tradicional Horus comienza a ser sustituido por una nueva divinidad que se llama Ra. Después harán toda una componenda para que unos sean primos, hermanos, hijos y padres unos de otros. Y el faraón pasará de ser Ra, viviendo en la tierra, al hijo de Ra. O sea, va a bajar un escalón, y en esa bajada de escalón lo que va a provocar es que la casta sacerdotal va a adquirir una dimensión de poder mayor al servicio de ese emperador. Claro, son ejercicios que nos pueden recordar a otros momentos de monarcas muy autoritarios. Pensemos, por ejemplo, los validos de los Habsburgo del 17, cuando el rey es todopoderoso, pero quien realmente ejerce el poder es el valido, que tiene el efecto de que puede caer, como el conde duque Olivares, si el rey se le pone en contra. Pero hemos generado una figura estatal tan elevada que es inaccesible. O lo que ocurre, por ejemplo, en el Japón del shogunato, donde el emperador es un tipo intocable y por debajo va a tener esa especie de primeros ministros que son los que ejercen el poder. Pues bueno, esto ya había ocurrido en este Egipto del Imperio Antiguo. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Pues va a provocar una serie de crisis al final del Imperio Antiguo que va a poner fin. Solo que creo que vamos a tener que dejarlo aquí, porque se nos ha ido el tiempo por completo, de modo que habrá que hacer un nuevo programa de Egipto. Fenomenal. Para entrar en esta crisis del Imperio Antiguo, entender por qué este Egipto, que había sido capaz de construir los edificios más grandes de la humanidad, se fueron al traste. Vale. Oye, ¿podemos hacer una particularmente de las pirámides, aunque sea más cortito? En el futuro podemos retomar las pirámides. Tal. En el futuro podemos retomar las pirámides y adentrarnos en ellas y verlo. O sea, ahora podemos terminar todo el recorrido por Egipto. Claro. Vale. Y cuando quieras, si quieres, como colofón, retomamos las pirámides con todo lo que quieras alrededor. Vale, fenomenal. Pues nada, Alberto. Hay un chico que puso un día un comentario de podríamos llamar a esta sección Educando a Jano, y es verdad, porque yo vengo aquí a que me eduques y me instruyas, o sea que muchas gracias por invitarme una vez más. En realidad podríamos titular la sección Educándose Jano y Alberto, porque cuando Jano me pidió esto, bueno, todos conocemos Egipto, yo hice la carrera de Historia, lo estudias, tienes una asignatura dedicada a la edad antigua. Lo más curioso está la cantidad de preguntas que yo nunca me había hecho sobre los egipcios. O sea, la semana pasada estaba pensando, oye, ¿por qué nunca llegaron hasta las fuentes del Nilo? Pues a mí nunca me lo explicaron en la carrera. ¿Bien? O ¿cuál es la tecnología real de los egipcios? Pues tampoco me lo explicaron. ¿Qué significa la introducción de la metalurgia? Pues tampoco me lo explicaron. Entonces, claro, Jano exige. Y entonces yo me paso toda la semana estudiando como un loco, día y noche. Bien, no duermo, tengo unas ojeras interminables, para una semana después venir aquí a seguir educándonos, Jano y yo. Arrancamos la segunda parte del programa
Y lo vamos a hacer en compañía de quizás uno de los mejores divulgadores de historia del arte que tenemos en Twitter en español. En ese Twitter es conocido como Itineratur, aunque él en la vida real se llama Fernando Siles. Fernando, bienvenido a Pedazos de Historia. Hola Alberto, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantado. Bueno, Fernando publicó un libro reuniendo algunos de estos hilos maravillosos que ha hecho en Twitter, que lo tenemos aquí. Entonces, cuando la Torre Eiffel era roja y las vacas cuadradas, publicado por la Esfera de los Libros. Un libro que, como digo, recoge parte de sus hilos, que no todos, porque Fernando Siles Itineratur es incansable a la hora de producir los hilos. Fernando sí tiene una licenciatura en Historia del Arte, pero eso no hizo de él un historiador. En realidad lo que hizo de él un historiador es que hizo esa carrera porque le gustaba la historia y esa inquietud por el conocimiento histórico es lo que le llevó a elaborar estos muy ricos hilos que presenta en Twitter. De modo que la pregunta parece obligada, Fernando. ¿Por qué te animaste a utilizar Twitter, que parece que es una red de confrontación política, para endulzarla y demostrarnos que puede ser un sitio donde aprender mucho? Bueno, esto me preguntan, me lo hacen bastante. La verdad es que Twitter es una red social excelente para esto, porque permite crear hilos, cosa que no puedes hacer en Instagram, en TikTok o en Facebook, ¿no? Es decir, te permite crear historias largas, permite elaborar una historia. Y yo creo que solo Twitter permite. Twitter, ahora X, ¿vale? Permite elaborar estas historias. Y a mí me gusta elaborar historias y contar historias. Y siempre me he fijado en ellas. Es verdad que lo de historiador a secas, en mi caso, es, yo casi diría, circunstancial, ¿vale? Sino que yo me he fijado más en las historias. He viajado mucho, me he fijado mucho en los sitios en los que he viajado y digamos que he viajado y me he fijado más que he leído, ¿no? O sea, por ese sentido me siento historiador circunstancialmente y me gusta mucho contar estas historias en Twitter y lo sigo haciendo. Pero esto fue una circunstancia del confinamiento, es decir, estábamos muy aburridos, Alberto, y había que hacer algo, básicamente. La cosa es que estábamos aburridos, hay que hacer algo y lograste en muy poco tiempo superar los 100.000 seguidores, que estábamos todos ansiosos por recibir la siguiente historia. Bueno, la verdad es que no fue tan rápido, pero sí, en un par de años, 2 años y medio o algo así, que fue una progresión yo creo correcta, tengo unos 115.000 seguidores ahora, estoy muy contento, muy orgulloso de la comunidad, cuesta dedicarle tiempo actualmente, era más fácil durante el confinamiento, tiempos de pandemia, pero aún así sigo elaborando hilos y sigo buscando historias para contar a la comunidad y la verdad que encantado. Yo me siento muy cómodo en esa red, que es como un jardín, es decir, si tú la vas podando correctamente, te crece, si no, te salen las malas hierbas, Alberto, y de vez en cuando hay que podarla un poco, ¿vale? Tienes que ser un poco jardinero de tu red. Bueno, en lo que estás diciendo me parece acertadísimo, porque hay mucha gente que critica a Twitter por decir, bueno, es que es un lodazal donde la gente va a enfrentarse. Uno elige si Claro. quiere estar, como tú acabas de decir, en un jardín salvaje donde tengas que entrar con el machete, o si lo que prefieres es tener un ámbito donde realmente recrearte. Yo entré a Twitter casi por azar, te descubrí poco después y pensé, oye, hay que estar aquí. O sea, si los hilos que encuentras en Twitter son como los tuyos, después de ti encontré otros tuiteros de gran calidad como Batallitas, que es amigo común, o Alquicel, que espero que venga pronto a Pedazos de Historia, que me demostraron que merecía la pena invertir tiempo en Twitter. Sí, yo lo tengo claro, ¿eh? O sea, yo empecé haciendo hilos de divulgación histórica porque vi lo que estaba haciendo Pedro Torrijos, que tenía ya una gran comunidad, y me di cuenta de que era capaz de elaborar historias reales, con su conflicto si era necesario, su principio, su fin, y que todos aprendíamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo seguí la estela. O sea, de la misma manera que tú viste y luego descubriste a otros, yo hice el mismo camino. Vi que la gente lo estaba utilizando correctamente. Digo, bueno, esto es una herramienta, está clarísimo. El que quiera utilizarlo para, como dices tú, entrar con más gente, tendrá un día más conflictivo, también puede ser más entretenido, pero a mí me vale. Bueno, vamos a ir con tu libro, vamos a ir con este Cuando la Torre Eiffel era roja y las vacas cuadradas, pero antes de desglosar el libro, has hecho una reflexión muy interesante y dices, bueno, soy un historiador circunstancial porque en realidad yo viajo, veo las cosas y a partir de ahí te haces preguntas. En realidad, ¿tú crees que no es esa la manera correcta de hacer historia? O sea, la manera correcta de hacer historia precisamente es ir a un lugar, hacerte preguntas y tratar de responderlas. Sí, no es, puede ser, no es la que yo he estudiado, ¿vale? O sea, está mal decir que has viajado más que leído y te has fijado más que leído, ¿vale? O sea, creo que queda mal, está bien leer los básicos para luego, ¿no? luego atacar el resto, pero en mi caso
esa es la circunstancia, ¿vale? Entonces no es clásica y yo tengo que decir que no he entrado nunca en un archivo. Es decir, yo no he practicado la historia y yo creo que sí, habría que entrar un poco en un archivo para decir que eres historiador. Me voy a quedar en la faceta de divulgador, que me siento más cómodo en esa posición, Alberto. Bueno, yo cuando empecé a leerme los libros los hilos de Itineratur, y cuando esos hilos se convirtieron en un libro y me leí el libro, pensé, en realidad yo hubiera querido escribir ese libro. Es más, bien sabes que he aprovechado un montón de la información que has dado. Es cierto que un historiador que se precie tiene que pasar por los archivos a buscar algún documento de fuente primaria, pero la pena está en los demasiados historiadores que solo van a los archivos, que nunca van a los sitios, que nunca estudian la geografía del lugar en el que están, o que como tú haces en tu libro, entras en la antropología de los personajes que hacen la obra. Esto me interesa un montón, porque yo siempre he dicho que cuando vas a veces hay sitios que son míticos, porque los has estudiado, ¿no? Los has estudiado, los has visto en historia del arte, están por todos los sitios, están referenciados, y cuando vas al lugar te cambia el esquema. Te cambia completamente, te das cuenta de que no te están costando la historia correctamente, de que hay otras cosas, otras circunstancias, que tiene otro encaje, te encaja de otra manera. No siempre ocurre, pero a mí me ha ocurrido demasiadas veces presentarme en el lugar y decir, esto no es lo que yo esperaba a pesar de saberlo todo sobre este sitio. Esto es otra cosa, es mucho más grande, mucho más interesante. La historia que me tienen que haber contado es esta otra, tiene relación con lo que sea, el contexto, lo que yo estoy viendo, etc. Me ha ocurrido todo el rato, me sigue ocurriendo. Entonces sí, yo considero fundamental ir al lugar porque te cambia el esquema, te cambia completamente. Si no lo visitas, estás muy lejos de comprender de qué estás hablando. O sea, yo firmo eso. Esa frase me la puedes poner ahora, la grabamos aquí en madera y yo te lo firmo sin ningún problema. Alberto, no quiero que termine este programa sin que digamos que tú sales en este libro. Es decir, que hay un capítulo protagonizado por ti, por tu afán de arqueólogo y que tienes ahí una foto, ¿vale? Que lo sepa la audiencia, que en uno de los capítulos sales tú, que lo protagonizas y que tuve que ir a verte a tu pueblo para que me dieras la información de primera mano. Bueno, pues a esto más o menos me refiero. Bueno, ya me estoy sonrojando. Entonces, vamos a poner un ejemplo que está contando Fernando sobre la necesidad de ir, que es una de las cuestiones, uno de los hilos debió ser, no sé, cuarto o quinto hilo que yo descubrí de Itineratur y que me explotó en la cabeza diciendo, ostras, y es que Fernando tuvo ocasión de ir a Versalles, el palacio de Luis XIV, que todos conocemos, y no sé cómo, a lo mejor forma parte de la visita, de un modelo de visita, o quizás tiene un contacto secreto que nos confesará ahora, accedió a las bóvedas del Salón de los Espejos, la Galería de los Espejos, que es posiblemente la estancia más famosa del Palacio de Versalles. Lo fotografió, lo sacó en sus hilos de Twitter, en estos hilos fantásticos que hace, y allí mostró claramente cómo las bóvedas de la Galería de los Espejos de Versalles eran bóvedas encamonadas. Para el que no recuerde qué es esto, son estas bóvedas hechas a partir de madera y escayola en lugar de bóvedas de fábrica de ladrillo de piedra. Es curioso porque es un modelo de bóveda o cúpula que también se encuentra en la España del siglo XVII, muy habituales, por ejemplo, en las iglesias madrileñas del siglo XVII de los tiempos de Felipe IV, y en todos los libros nos dicen que esas bóvedas encamonadas son el reflejo de la crisis económica que viven los Austrias menores, que no pudiendo hacer bóvedas de fábrica, de ladrillo de piedra, tienen que hacerlas encamonadas. Y resulta que al mismo tiempo, o poquito después, el maravilloso rey Sol, hombre todopoderoso, se echa una bóveda encamonada en el espacio más noble de su palacio de Versalles. Así es, pero creo que ahí estás sobrevalorando mis capacidades de movimiento y de visita y mis contactos. No, tengo que reconocer que esa parte yo la vi en un programa muy vasto como hay habitualmente en la televisión francesa, que hay todo el rato programas sobre Versalles continuamente, y en uno de estos innumerables programas de Versalles secreto, que debe haber como unos 10 o 12.000 programas que se llaman así, entonces se enseña cómo es la bóveda por encima de la Galería de los Espejos, que lo que hace es unir la Galería del Rey con la Galería de la Reina, y está construido sobre una magnífica terraza italiana a la que los reyes no salían nunca porque no paraba de llover, como es lógico. Entonces, en algún momento decidieron comunicar una ala con la otra y construir esa fantástica galería. Y sí, me quedé igual que tú. Para mí fue un impacto descubrir que eso es una bóveda encamonada, cuyo nombre no conocía, por cierto, que yo conocí ese nombre porque lo vi en un vídeo tuyo. Así descubrí el nombre de ese tipo de bóveda, que efectivamente es muy habitual en España, y allí lo que hay son toneladas de yeso, en vez de toneladas de piedra. Y una construcción ultra rápida, entiendo yo. Aquello fue una idea fabulosa. Sí, entonces, esta es la dinámica que vas a utilizar en tus hilos. Sí.
Y en el libro que tengo aquí viajas a través de toda la historia. O sea, no te fijas en un periodo concreto, no eres el hiperespecialista que solo sabe hablar de la arquitectura francesa de la segunda mitad del siglo XVII en el área de París, sino que te atreves a ir a por todas. Claro, porque es como una guía de viajes. En realidad, para mí este libro es una guía de viajes, de historias sorprendentes o historias curiosas de lugares en los que he estado. Entonces, como tal, me lleva desde la prehistoria hasta el descubrimiento de Internet, ¿vale? Y se cubre absolutamente todos aquellos lugares, situaciones, incluso incluye parte de literatura que a mí me han sorprendido y que sé que la gente no las conoce. Yo creo, podría afirmar que la gente que compre este libro no conoce la mayor parte de estas historias. Yo no tengo ninguna duda. O sea, yo soy el primero que ha aprendido un montón leyendo el libro. O sea, llevo años haciendo investigación de historia del arte, y cuando me he leído tu libro, o sea, ya vi muchas de ellas conocidas por los hilos de Twitter, claro. Pero a mí cada hilo de Twitter que abres me sorprende. O sea, en realidad, mi reto cuando presentas un nuevo hilo, es cierto que no con tanta regularidad como en el pasado, sí. Es a ver con qué nos va a sorprender hoy Itineratu. Joder, pues eres mi público perfecto, porque digamos que es la situación que busco provocar, es que te sorprendas, precisamente de, bueno, esta historia ya me la conozco, y luego descubras que no, que realmente no tenías ni idea o que no te lo habían contado de esta manera. ¿Vale? Prefiero la situación 1. Hostia, no tenía ni idea, me estalla la cabeza. Esta es mi situación ideal. Entonces, con esto nos estás diciendo que Twitter puede ser una buena herramienta de aprendizaje. Yo creo que sí. Yo creo que es la única red social donde hay aprendizaje. Lo sostengo porque creo que es la única que te da el tiempo para aprender. Es decir, tienes que leer, reflexionar un poco y eso te dejará un poco de aprendizaje. Si te vas a tirar 3 horas en TikTok o en Instagram y acabas de ver 250 vídeos y 400 imágenes, no te acuerdas de ni una sola. Es absolutamente imposible porque no tienes tiempo de pausa, no hay tiempo cognitivo, ¿no? No hay literalmente espacio para que retener. Entonces yo pienso que como herramienta de aprendizaje, Twitter es bastante válida y los hilos especialmente. Y olvídate del resto. El resto de lo que te van a producir es prácticamente mareo. Vas a estar como un turista japonés pasando por ciudades europeas y cuando termines vas a confundirlas todas. Yo creo que va a ser digamos, esta va a ser la situación del que se tire 2 horas en TikTok o en Instagram o en cualquier otra red social, así como muy rápida de pasar cosas, ¿no? Bien, entonces vas a seguir ofreciendo tus hilos, sin parar. Sí. Y en el caso del libro, porque claro, hubo una selección y una selección a lo largo del tiempo, supongo que también hay un trabajo por parte del editor en esa selección, ¿o fuiste tú el que decidiste mostrar al lector hasta dónde podíamos llegar en esa forma de abordar la historia? No, yo creo que fui yo más el que me puse el reto de coger, me parece que del libro aproximadamente el 60% son hilos que ya estaban escritos, que hubo que transformar a capítulos, que no fue nada fácil, y el resto son nuevos. Y yo me puse el reto de que cubrían todas las eras. Es decir, esto empieza por prehistoria, edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, y en todas ellas se ofrece una serie de capítulos. Pero fue más bien un reto mío. Yo le cedí al editor la posibilidad de elegir el título, porque yo estaba muy perdido y fue el que me fue orientando hasta llegar a este título. Bueno, hemos de confesar que en un momento dado tuvimos el mismo editor. Es cierto. Tuvimos a Félix Gil, los dos, que nos estaba persiguiendo, él en este libro de Cuando la Torre Eiffel era roja y yo en el mío de Historia Irreverente. ¿No tenías temor en el momento de sacar el libro de que, digamos, los historiadores oficiales pudieran criticarte, pudieran decir por qué este extraño desembarca y se decide presentar un libro donde abarca todos los periodos históricos? No, la verdad que no me lo he planteado. Esto no me ha dado tiempo a plantearme esta circunstancia. No sé si ha ocurrido o ha dejado de ocurrir. No he recibido ninguna crítica, aunque yo mismo al releerlo digo, ostras, aquí podríamos haber apuntado un poco mejor o podríamos haber afinado, pero no me ha ocurrido. Y puede ser que no ningún historiador haya leído este libro, Alberto. Bueno, tú, vale. No, creo que lo ha leído bastante más gente de lo que pues, sabes que lo ha leído un montón de gente. Estuvo muy arriba en la lista de ventas, de Amazon. Sí, estuvo un tiempo bastante arriba. Claro, esto me lleva a un debate muy curioso que ha habido precisamente en redes sociales, y Twitter ha sido una de ellas, una especie de pelea entre los historiadores con el título oficial, que han seguido un cursus intelectual, digamos, más tradicional, trabajando en universidades, publicando sesudos artículos en congresos, esos artículos que no se lee absolutamente nadie. Yo lo sé, yo también tengo de esos artículos, debo tener como 200, aparte de leérmelos yo y mi esposa que me los corrige, creo que no se los lee nadie más, cuya trascendencia en muchos casos es más limitada frente a divulgadores como tú, que a la larga
eh, estás haciendo que muchísimas personas accedan a una información valiosa que viene a romper estereotipos. Entonces, ¿crees que existe ese debate o es una mera pelea entre cuatro académicos que no interesa a nadie? No, para mí no existe el debate. No, no, yo es decir, sí, lo he visto, lo he leído, pero nada, no es debate. Es de vez en cuando alguien se inflama porque lleva 20 años dedicado a la investigación y encerrado en los archivos y nadie le escucha, ¿no? O sea, nadie nadie me está escuchando. Pero en realidad yo sí que les escucho. Es decir, en la introducción que hago, lo que doy gracias es a gente como tú que descubre historias, ¿vale? Es decir, y esa es la gente que descubre historias. Yo no descubro historias al final. Detrás de todos los capítulos, o de casi todos los capítulos, hay un libro de investigación, hay varios artículos, o hay bastante trabajo de gente como tú que estuvo excavando, como en el capítulo de Guadalajara, cuando encontraste la escultura griega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que esa gente les lee poco, pero pueden tener un alto impacto sobre los divulgadores, que somos los que nos alimentamos de ellos. Y sin ellos sería imposible trabajar. Y cuando he visto esa, digamos, esa especie de supuesta guerra santa saltar en medios, no me la he creído. Suele ser un momento de frustración y tal, pero en realidad más o menos expertos y divulgadores suelen estar bien avenidos, aunque no lo parezca. ¿Vale? Pero yo creo que lo están. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy el primero que para tanto cuando escribí el libro como en los vídeos de Sierra de Historias, me tengo que echar unos cuantos artículos sesudos y unas cuantas tesis. Claro, es muy simpático cuando de repente hay alguien que en un comentario te dice, recomiéndame un libro para... Y tú piensas, ostras, si tengo que enviar los 25 artículos, varios de ellos, a lo mejor en francés o en inglés, y las 2 o 3 tesis que he tenido que leerme para hacer te vas a dar cuenta que yo sé que esto lo envío, Sí, pero efectivamente. creo que va a ser mucho más rápido que entienda lo que te quiero contar a través del hilo. Está detrás y creo que los divulgadores no somos capaces de hacerlo ver, pero la gente tiene que comprenderlo. A mí Félix me pidió que recortara la bibliografía, ¿vale? Y tú también me dijiste algo parecido, que no me acuerdo de ello. Porque realmente a la gente no le interesa. Bueno, yo tenía ilusión por poner mi bibliografía y al menos los principales, pero fíjate, hay bastante trabajo de investigación tuya, de leer, no investigación real, investigación entre comillas, de lo que es un trabajo de lectura. Y luego eso lo sacas a la luz y lo conviertes en un formato que sea legible, o al menos lo que yo intento, y que sea un formato como de historia, ¿no? Que sea algo ameno de contar y que sea rápido y que sea corto. Creo que es importante también. Sí, es cierto. Cuando estabas preparando el libro, hablamos sobre la bibliografía. En este tipo de libros, ¿sería necesario poner la bibliografía para que de esa manera quede claro dónde nos hemos apoyado? Podría ser. Pero entonces el libro tendría el doble de extensión o el triple por la cantidad de referencias a Sí, anotar. en realidad es innecesario, a mí me hacía ilusión, pero no hay ninguna falta. Y de hecho, soy bastante fan de la última página de tu libro en la que hablas de la bibliografía, ¿vale? Dejo a la gente que lo descubra, pero es bastante interesante lo que comentas. Bueno, yo en la última página de lo pongo siempre, yo soy un fan terrible de Wikipedia. Es más, yo siempre digo, desconfía de aquellos que dicen que no hay que utilizar Wikipedia o que si consultas Wikipedia está mal, desconfía de ellos. Me sumo. Entonces ahí hay algo oscuro. Un tipo que te dice no mires Wikipedia, porque en realidad, cuando éramos niños, tú y yo tenemos aproximadamente la misma edad, pues teníamos que ir a la enciclopedia. O sea, en casa nuestros padres tenían una Espasa, una británica o algo así, y ese era el punto de partida. Hay una Larousse en mi caso y el conocimiento que encerraba la Larousse era terriblemente limitado comparado con lo que tú tienes ahora. Es una cosa, era de una escasez brutal, ¿no? Aquello era, y yo no me puedo creer. Yo soy muy fan de lo que dices, Cotado, que tienes todo el conocimiento de la humanidad en tu bolsillo. Bueno, de lo que decía Cotado, que lo decía todo el rato, él insistía porque era la gran sorpresa de su vejez, era disponer de todo el conocimiento de la humanidad y tener la biblioteca de Aristóteles en tu bolsillo. Esto es tal cual. Y la Wikipedia es la puerta de entrada a ese lugar. Y a partir de la Wikipedia tú accedes al resto del conocimiento mundial, universal. Y lo que no esté incorporado, pues se va incorporando poco a poco. Sí, porque incluso hasta hay un debate dentro de la Wikipedia. O sea, no es un sitio con un discurso único. O sea, te puedes encontrar entradas diametralmente opuestas que plasman debates académicos. Sí, y una cosa muy interesante, Alberto, es leerse la Wikipedia en varios idiomas. Cuando saturas un tema y se te acaba la Wikipedia española, la inglesa y la francesa, pues entonces, en mi caso, por ejemplo, en el caso de las esculturas estas comunistas que hay ahí en Praga, que es la recopilación de todas las esculturas que ellos tiraron y que se las llevaron a un sitio, etcétera, que es una historia interesante que cuento al final fuera del libro, ¿no? Pero hay un código QR en el libro que te lleva más historias y está fuera del libro. Y en ese caso lo que me tuve que leer fue a la Wikipedia local, traduciéndola con Google, y descubres que hay otro mundo allí. Es decir, que existe una conexión entre la Wikipedia española, francesa, inglesa. Muchas veces encuentras
los artículos tal, pero si te vas a otros idiomas, sobre todo al idioma local del tema, y lo traduces, ahí puede haber otro mundo y está desconectado, ¿vale? Es decir, tienes otro mundo de conocimiento totalmente distinto. Aconsejo mucho a la gente trabajar la Wikipedia local, incluso de idiomas raros. Bueno, eso es muy interesante porque incluso podemos hacer el ejercicio al revés. Yo recuerdo un ejercicio que hice sobre Wikipedia, en mi caso en la historia de Guatemala, en la historia reciente de Guatemala, el conflicto armado, ese conflicto que se desarrolla entre el año 1960 y 1996. La versión de la Wikipedia en español, donde se notaba la intensidad del debate. O sea, había posturas diametralmente opuestas. Claro, Wikipedia, aparte de lo que se ve, de lo que hay frontal, está la famosa discusión que está por detrás, donde puedes ver quién está haciendo los cambios, quién está proponiendo nuevas cosas. Y tú veías esas mismas entradas en francés o en inglés con una corrección política, con una brevedad y al mismo tiempo con una tergiversación de los hechos que tú decías, ostras, claro, lo que tú estás diciendo, en realidad la ventaja de Wikipedia es que la puedo leer en todos los idiomas del mundo, porque claro, no sabemos estorio, pero entonces aprietas el botón derecho y te lo traduce. Es muy aconsejable hacerlo. Y entonces es absolutamente fantástico. De modo que, por supuesto, que hay que leerse Wikipedia, ya digo, desconfíen de quien digan eso. Y algo que yo puse en la bibliografía, y que de alguna manera tú también lo sugieres, es que a pesar de todo hay gente que te influye. O sea, hay gente que a lo mejor no te está dando el dato preciso de lo que quieres explicar, pero que te influye en la forma de abordar esa obra de arte o la historia en general. Sí, sin duda, siempre. Siempre vas a tener como los maestros por detrás, ¿no? Son como fantasmas que están por detrás, ¿no? Tus lecturas iniciales, tus maestros, tus escuelas o tus sesgos, yo creo que eso no se abandona nunca, aunque estés leyendo la Wikipedia, ¿vale? O aunque estés leyendo el artículo más sesudo o media tesis doctoral. Yo no me he leído ninguna tesis para hacer este libro, sí me tuve que leer media sobre la villa romana de Cuenca, sobre Noeda, que es apasionante, por cierto, ojalá todas fueran así, pero siempre tienes como tus sesgos y tus maestros. Bueno, de la villa romana de Noeda, interesantísimo el hilo que hizo yo. Aproveché, fagocité y en mi propio libro saqué algunas referencias. Bueno. Cuando hablaba de las villas romanas, aprovechando. Para que veáis, este trabajo de divulgación es útil. O sea, no solamente queda como una anécdota, sino que va más allá. Bien, por supuesto vas a querer seguir haciéndolo. Sí, la idea es seguir haciendo hilos. Tengo siempre, me da vergüenza decirlo, tengo como 10 hilos siempre a medio escribir, ¿vale? Y les voy dedicando un ratito a cada uno y cuando ya están muy cerca de estar escritos, como al 70%, entonces doy un último impulso que me cuesta mucho, que me cuesta errores y ya lo publico, ¿vale? Entonces ahí aprovecho, tengo una newsletter con 9.000 personas inscritas que están esperando que yo les informe de que se ha escrito un hilo nuevo. Entonces envío mi newsletter, publico en mis redes, pido a algún amigo que me haga retweet, que siempre ayuda, todo hay que decirlo, y yo seguiré con este trabajo, sí, por supuesto. Por supuesto, me hace mucha ilusión, me gusta mucho, me lo paso muy bien. ¿Y por qué te gusta la divulgación histórica? Hombre, yo estudiaste historia, ya es un primer paso. Estudié historia, Alberto, pero yo ya con el tiempo he descubierto que lo que realmente me gusta es el hecho de contar la historia, ¿vale? Es decir, el hecho de contar historias interesantes, historias bonitas, que tengan una forma que sea comprensible y que tú cuando termines hayas aprendido algo. Para mí esto es lo básico, ¿vale? Que tú al terminar aprendas algo, pero para eso la historia tiene que ser especial, tiene que ser particular, sorprendente, que te saque que te desencaje un poco de lo que tú pensabas antes, etc. Entonces, más que historiador, me estoy definiendo más como el término anglosajón de storyteller, ¿vale? Me parece más interesante la fusión entre divulgación, storyteller, que el interés por la historia en sí o la historia del arte. Bueno, en realidad, los mejores historiadores son los que saben contar mejor la historia. Bueno, esto sin duda, porque siempre, el Mediterráneo de Brodel siempre ha sido lo que es, porque así te lo leías como si fuera una novela. Que es una novela y te lo comes, ¿no? Y cuántos otros, ¿no? Nos hemos leído así. Es que es muy curioso porque la visión que tenemos de la Revolución Francesa, de muchos de los acontecimientos de la Revolución Francesa, de si el rey llora o no llora y si Robespierre tiene mejor o peor corazón, es porque Michelet, que es uno de los primeros historiadores que narra la Revolución Francesa, y Michelet lo hace, estamos hablando de mediados del 19, lo hace a partir de documentación primaria, con muchas entrevistas y demás, tiene una forma de escribir tan atractiva, que es que no puedes dejar de leer. Y desde el otro lado, Alberto, Stephen Zweig, no sé cómo se dice en alemán, Zweig, viniendo desde la divulgación, no sé si tanto desde la historia, no sé si lo podemos considerar como historiador, sino más bien como escritor divulgador, ¿a cuánta gente habrá enseñado sobre los gustos de María Antonieta, por ejemplo? Por supuesto. A cientos de miles de personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era apasionante, claro, el tema era apasionante, ¿no? Sus momentos estelares de la humanidad es, yo creo que el libro que cualquier divulgador querría escribir, sinceramente, tal cual.
Bueno, yo de León cruzando el estrecho, aquel de, ¿no? Llegando al Pacífico con aquellos perros salvajes hambrientos, bueno, todas estas historias, ¿no? Que tanto nos apasionan. Bueno, yo creo que de Zweig yo quisiera haber escrito todos los libros de él. Sí, ¿verdad? O sea, yo de mayor quiero ser Stephen Zweig. Entonces, claro, esto nos llevaría a otra dimensión muy interesante, y es que de nada nos sirve la investigación histórica si no la divulgamos, de nada nos sirve divulgarla si no la hacemos de una forma atractiva. Sí, sin duda, ¿eh? O sea, no tengo ninguna. Y esto no es para que aquellos investigadores que están en el archivo y que están haciendo el trabajo duro y picando piedra se obsesionen por escribir bien y bonito, ¿sabes? Es decir, yo creo que tampoco es eso, sino que digamos que los roles están aquí repartidos y cada uno puede tener cada uno divulga desde un lado, cada uno hace un trabajo desde un lado, es como una tostada, ¿no? Por un lado hay mantequilla, por el otro no hay nada, y de vez en cuando hay magos que viniendo desde un lado o desde el otro consiguen colocarse en el centro correcto, ¿no? Y es escribir bien, divulgar, investigar, construir historias, pero yo creo que son casos muy raros, Alberto. No tiene por qué. Bueno, es cierto. Sí, vamos a decir que sí, son casos raros. Hemos puesto el ejemplo del dios de los historiadores, que es Brodel, el del Mediterráneo. Posiblemente gente como Brodel solamente existía él. Claro. ¿Bien? Los demás somos meras hombres que aspiraríamos algún día a ser Brodel. Pero en cualquier caso, yo sé que profesionalmente tu labor no es la divulgación histórica, tienes otras actividades. Lo mío es el marketing. Por eso, que no vienen al cuento. Pero ¿te ves a ti mismo dedicado de manera ya profesional a la divulgación histórica en unos pocos años? No, la verdad es que no me veo en esa situación. O sea, no veo eso ocurrir. Porque mi carrera de marketing va más rápido que mi carrera de divulgador. Entonces, ese caballo está corriendo más rápido y progresando fuerte. Entonces, no veo que eso ocurra. Además, yo creo que debe haber muy poca gente dedicada a la divulgación profesionalmente, ¿no? Deben ser muy pocos, deben ser contados. Y que puedan vivir solo de la divulgación. Sí, deben ser poquitos, ¿no? Pues Javier Rubio con Academia Play y poco más. Sí, correcto. Me parece un muy buen ejemplo. Pero lo de Javier Rubio es espectacular. O sea, nosotros jugamos en segunda división o en divisiones regionales y Javier Rubio juega la Champions por encima de todo. Claro, probablemente buena parte de los debates sobre divulgación sí, divulgación no, giran en torno a Academia Play, porque claro, ha arrasado con todo lo demás. O sea... Sí, sobre todo ha inventado un modelo, que es lo que más me interesa. Es decir, porque hacer lo de siempre está muy bien. Que te invite a la radio a decir 4 cosas, 10 minutos, está muy bien, pero él ha inventado un modelo. Y un modelo de crecimiento, y estas cosas en marketing se aprecian. Lo sorprendente, al menos yo las aprecio. Sí, lo sorprendente de Academia Play es que se ha inventado el agua azucarada. O sea, tú y yo que nos criamos cuando por primera vez se emitió Érase una vez el hombre, y por tanto descubrimos qué didáctico era que te explicaran historia a través de dibujos animados. Que en el mundo anglosajón, en el mundo francés, eso existe desde hace muchos años, tuvimos que esperar a que a Javier Rubio se le ocurriera hace menos de 10 años hacerlo en español, cuando todo el mundo decía, pero si es que es el camino, o sea... Eso es duro de admitir, pero sí, te tengo que decir que si tú me dices 2 libros de pequeño que yo recordara, eran unos libros que eran la historia antigua reducida a cómic, ¿vale? Reducida, me parece que la editorial era SM, me acuerdo. Historias de las civilizaciones antiguas. Aquello me fascinaba, los leí cientos de veces y finalmente aquello era un cómic. Era Sumer, Egipto, Asiria, las grandes civilizaciones contadas de esta manera. A mí lo que ha hecho él me parece brillante. Yo tenía otro porque hace poco hicimos un programa sobre Sumeria y yo recomendaba un libro fundamental que es La historia empieza en Sumer de Kramer. Kramer hizo un librito de este tipo, de las civilizaciones antiguas, y Kramer tenía uno, es que no recuerdo la editorial, me acuerdo perfectamente la portada, el lomo era gris y demás sobre Sumer, y el propio Kramer se había dedicado a hacer dibujitos. En efecto, yo de niño me pasaba horas viendo aquellos dibujos de Kramer, que además, porque dibujaba las ciudades mesopotámicas, y cuando yo estuve trabajando en Irak, dije, oye, pues no se aleja tanto. O sea, se nota que el hombre había estado en Irak, que había excavado y que estaba dibujando lo que aparecía en el libro. Entonces, por supuesto, ese tipo de soporte gráfico... Claro, la crítica que podemos hacerle a Javier Rubio, que es la que le hacen, es que, bueno, no es muy profundo, pero no es cierto, porque cada vez cuenta con guionistas más elaborados, con historiadores muy sesudos que se vuelcan en hacer esa labor. Entonces ha conseguido conjugar unos guiones de muy buena calidad con un modelo de dibujo muy interesante. Está bastante bien el modelo, yo creo que aprueba el rigor, ¿sabes? Sí. Aprueba que es lo mínimo que tienes que darle al divulgador. Y por supuesto que el rigor apruebe, no solo en entretenimiento, pasatiempo y aprendizaje, ¿no? Y por supuesto con todo el debate que plantea cualquier investigación histórica. Pero bueno, tenemos que ir concluyendo ya. ¿Cuándo sale tu siguiente libro?
No está previsto. Alberto, este libro no tiene un año y lo que yo estoy haciendo es un poco de promoción. Animo a la gente a leerlo. Es muy ameno, es muy divertido, sobre todo si te gusta la historia del arte. Este subtítulo que es genial, que puso Félix, que a mí me enamora. 40 historias de la arquitectura, la arqueología y el arte que no has visto venir. Porque una de las cosas que a mí me gustó al escribir este libro es meter el lenguaje de las redes sociales dentro. Y entonces yo meto muchos giros que en realidad provienen de las redes sociales. A mí me parece que es muy divertido y que es una pequeña aportación. No me voy a poner a escribir un libro hasta que no vea el recorrido completo de este, hasta que me haya cansado de este o hasta que piense en algo radicalmente distinto. Sería demasiado fácil volver a hacer una recopilación de hilos y volver a elaborarlos de esta manera. No es la idea que tengo. Si ocurre, será como de otra manera. Pues muy bien, pues Fernando Siles, Itinerator en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Yo les invito a que busquen el libro de Fernando, se van a divertir. Además, claro, como son historias a lo largo del tiempo, si uno va y dice, bueno, es que a mí la prehistoria, el mundo romano no me interesa, pues vaya usted a los capítulos de arte contemporáneo que son igualmente apasionantes, de modo que, de nuevo, aquí lo tenemos, Cuando la Torre Eiffel era roja y las vacas cuadradas en la esfera de los libros. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Pedazos de Historia.